Empiezo con Josué 13, Yahushua capítulo 13. Yahushua era ya viejo, entrado en años, cuando Yahweh le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y de los jesureos, desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte, que se considera de los cananeos, los 5 principados de los filisteos, el Gazeo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo, el Ecroneo, también los Abeos, que están al sur, toda la tierra de los cananeos, y Mehará, que es de los sidonios, hasta Afeg y hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas, con todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Yo expulsaré de la presencia de los hijos de Israel a todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrofot-Maim, y a todos los sidonios. Tú solamente repartirás por suertes el país a los israelíes como heredad, conforme te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra como heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Menashe, que son las que estaban, ¿verdad?, las que sí habían entrado a tomar la tierra. Las otras entraron a ayudar, pero se habían quedado con tierra del otro lado de Jardín. Aquí algo que quería mencionar, por ejemplo, con este nombre Sihor, es un comentario, es el nombre del torrente que marca la frontera con Egipto, pero a veces ese mismo nombre se aplica también al río Nilo, Sihor, que se conecta con, bueno, lo voy a mencionar nada más por lo que ya hemos hablado por acá con respecto a los sefarditas, Shihor, oscuro, y así como, bueno, Shihor tiene ahí una yud después de la shin, pero viene de Shahor, que viene de Shahar, que sería él es oscuro o él oscureció. Shahor sería oscuro o negro, y menciono eso porque hay una teoría con respecto a los Yahudim que fueron esparcidos por la tierra y que después fueron traídos aquí a América, de que, ¿verdad?, como sabemos el nombre, en hebreo se lee de derecha a izquierda, en español se lee izquierda a derecha. Entonces, un nombre escrito en hebreo, si se cambiara por letras del alfabeto del español, la gente lo leería de izquierda a derecha. Entonces, hay quienes consideran que el Sahor era un nombre de algunos de los israelitas y que después se convirtió en Rojas. Sahor al revés sería Rojas. Entonces dicen que los Rojas antes eran apellidos Sahor. Entonces por eso me pareció particular, y por eso lo mencionaba. Ahora bien, vean qué particular también, que queda un montón de tierra por conquistar y ya Yahushua está por morir. Entonces es similar a como Yahushua vino hace 2000 años y quedarían 2000 años por conquistar la tierra. Por eso Yahushua, antes de morir, le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen estas buenas nuevas al mundo entero, a todas las naciones. Entonces Yahushua vino, por decirlo así, a conquistar la tierra para Yahweh, y cuando vino a través de su prédica, de sus enseñanzas, milagros y demás, se podría decir conquistó una parte, los que lo llegaron a conocer, pero después de él irse del mundo, los discípulos tenían que llevar esa doctrina al mundo entero, como dando a entender conquistar el resto de la tierra. Así como aquí estamos viendo, Yahushua ya era viejo, ya estaba por irse de este mundo y todavía faltaba un montón de tierra de ser conquistada. Entonces leo nuevamente: Yahushua era ya viejo, entrado en años, cuando Yahweh le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y de los jesureos, desde Sihor hasta el oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte, que se considera de los cananeos, los 5 principados de los filisteos, el Gazeo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos, que están al sur, toda la tierra de los cananeos, y Mehará, que es de los sidonios, hasta Afeg y hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas, con todo el Líbano hacia donde sale el sol,
desde Baal-Gad, ¿verdad? Que es un nombre particular, el señor de la fortuna o el señor de la tropa, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Yo expulsaré de la presencia de los hijos de Israel a todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, y a todos los sidonios. Solamente repartirás por suertes, tú solamente repartirás por suertes el país a los Israelim como heredad, conforme te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra como heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Menashe. Algo, digamos, interesante de que ahí sean 9 tribus. A partir del momento en que entran, bueno, de que Yahushua está por irse, se le dice, faltan este montón de tierras por conquistarse para las 9 tribus, así como habrían 2000 años para que el pacto con su pueblo volviera a nacer, o por decirlo así, que su pueblo volviese a nacer espiritualmente, en el sentido no solo de volver a nacer, lo que es creer en Mashiach, sino llegar a creer en el verdadero Mesías después de haber pasado tanto tiempo en una doctrina falsa, lo que harían los pocos en el fin de los tiempos, básicamente. Y digo eso por el número 9, ¿verdad?, que hace alusión al nacimiento. Y como vemos, el fin de los tiempos es como una mujer con dolores de parto, o sea, al final de 9 meses. Y vemos en Apocalipsis 12 la mujer que da a luz. Entonces menciono por el número 9 ahí mencionado en relación a todas esas tierras que faltaban por conquistarse. Dice el verso 8: porque la otra media tribu de Menashe, los Rubenitas y los Gaditas, recibieron ya la heredad que les dio Moshe al otro lado del Jardín, al oriente, según el reparto de Moshe, siervo de Yahweh. Desde Aroer a las orillas del arroyo Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, el cual reinó en Heshbón, hasta los límites de los hijos de Amón, Galaad, territorio de los Jesureos y Maacateos, todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca, y en Basán todo el reino de Og, que reinó en Astarot y en Edrei, y era el último sobreviviente de los Refaitas. Entonces dice, y en Basán todo el reino de Og, que reinó en Astarot y en Edrei, y era el último sobreviviente de los Refaitas. Pues Moshe los había derrotado y expulsado, pero a los Jesureos y a los Maacateos no los expulsaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los Israelim hasta hoy. Pero a la tribu de Leví no le dio heredad, que curiosamente, bendito Yahweh, lo estamos leyendo en Números, ¿verdad?, en Shabbat. Lo acabamos de leer el Shabbat anterior, que no se les dio heredad, sino los diezmos. Dice, pero a la tribu de Leví no le dio heredad. Los sacrificios de Yahweh, poderoso de Israel, son su heredad. Los sacrificios de Yahweh, poderoso de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Eso está también en Deuteronomio 18, pero repito, lo vimos en Números cuando se habla de los diezmos, y también se mencionan las ofrendas. Diezmos y ofrendas, y entre las ofrendas obviamente también todos los sacrificios que se traían, los levitas y sacerdotes podían comer de ellos. Pero la tribu de Leví no le dio heredad. Los sacrificios de Yahweh, poderoso de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moshe a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Su territorio iba desde Aroer, que está en la orilla del arroyo Arnón, con la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura, hasta Medeba. Heshbón, con todas las ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Yahasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Zaret Zahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Sejón, rey de los amorreos, que reinó en Heshbón, y a quien derrotó Moshe, lo mismo que a los príncipes de Madián, Evi, Rekem, Zur, Hur y Reba,
príncipes de Sejón que habitaban en aquella tierra. Repito, eso último. Todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sejón, rey de los amorreos, que reinó en Heshbón, y a quien derrotó Moshe, lo mismo que a los príncipes de Madiam, Evi, Rekem, Zur, Hur y Reba, príncipes de Sejón que habitaban en aquella tierra. También pasaron a espada los hijos de Israel, entre otras víctimas, a Bilam, el adivino, hijo de Beor. Esto es importante porque Bilam va a aparecer en el capítulo 20 para adelante. No, pero estoy pensando en números. en números estamos por leer de Bilam. Entonces vean qué particular que aquí nos aparece su muerte. Que el pueblo de Israel mató a Bilam, que es el que está por aparecer, repito, en números cuando leamos en Shabbat. Sí, porque quizá tal vez lo conectan por lo anterior que dice Bet Peor. Bet Peor, que es la casa de Peor. O la casa de presión, la casa del hueco, pero Beor sería con luz, que serían, ¿verdad? Sería completamente lo contrario. No exactamente un antónimo, pero en sí el hecho de que en un hueco normalmente hay oscuridad, mientras que con luz es algo positivo. Bilam era un falso profeta, entonces es interesante que sea hijo de alguien que se llama con luz, lo cual lo puede conectar obviamente con Lucifer, pero el que diga ahí peor debe ser también por eso que mencioné de Bet Peor y por el significado negativo de peor. Sí, aquí dice Beor. Ahora, Beor en este caso no sería con Aleph, sino con Ain, que con Aleph sería luz. En este caso con Ain, Beor sería quemándose. Y en ese caso le queda, en el sentido de que puede estarse quemando ahorita en el fuego del infierno por ser un impío. Verá, Beor viene de Baar, que quiere decir él consumió o él quemó. También pasaron a espada los hijos de Israel, entre otras víctimas, a Bilam, el adivino, hijo de Beor, que va a salir, como dije, de números 22 a números 24. Dice en hebreo, cuando dice ahí el adivino, Hakoseim, que viene de Kasam, que quiere decir alguien que practica adivinación, falso profeta y algo que está prohibido. Entonces se podría decir el adivino o el falso profeta aquí. Y el falso profeta le queda perfecto, ¿verdad? Porque sabemos que en el Apocalipsis vemos dos bestias, líder mundial y falso profeta. El falso profeta es el que va a estar como líder religioso, líder de la religión mundial, el que va a guiar a la gente a que adoren al falso Mesías y se pongan la marca de la bestia cuando ya sea de vida o muerte. El que esté mencionando todas estas tierras y ahora menciona a Bilam que lo matan, está relacionado con cómo lo que mencionaba ahora de los pocos, de volver a nacer, como es el número 9, con la doctrina verdadera después de haber estado siguiendo la apostasía del falso profeta, la falsa doctrina que ha predicado el enemigo y que eventualmente el falso profeta va también a profesar. Entonces, también pasaron a espada los hijos de Israel, entre otras víctimas, a Bilam, el falso profeta, hijo de Beor. El que Beor signifique quemándose o incendio. Curioso que el falso profeta va a ser echado vivo en el lago de fuego, donde va a estar quemándose eternamente. Dice, y el Jardín servía de límite al territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, con sus ciudades y sus aldeas. Dio asimismo Moshe a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme a sus familias. Su territorio fue Jazer, todas las ciudades de Galaad, la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Heshbón hasta Ramat Mizpah, y Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir, y en el valle Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón. El resto del reino de Sejón, rey de Heshbón, el Jardín, y su límite al extremo del mar del Cineret, al otro lado del Jardín, al oriente.
Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, con sus ciudades y sus aldeas. También dio Moshe su heredad a la media tribu de Menashe, que fue para la media tribu de los hijos de Menashe conforme a sus familias. Su territorio iba desde Mahanaim y comprendía todo Basham, todo el reino de Og, rey de Bashán, todas las aldeas de Yair que están en Bashán, 60 poblaciones. La mitad de Galad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Bashán, pasaron a la mitad de los hijos de Maquir, hijo de Menashe, conforme a sus familias. Esto es lo que Moshe repartió como heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jardín, al oriente de Jericó. Pero a la tribu de Leví no le dio Moshe heredad. Yahweh, Elohim de Israel, es su heredad, como él les había dicho. El que sigue repitiendo eso, ¿verdad? Es como he dicho, los levitas no recibieron tierra porque su heredad es Yahweh. Es como los 144,000 que no reciben lugar en la tierra porque su lugar es en los cielos. Los muchos son el pueblo, que se divide en 12 tribus, como aquí en toda la tierra cada uno recibió su porción. Ahora, obviamente hemos hablado también de cómo los que entraron a la tierra se pueden conectar con los pocos por el hecho de que sí pasaron el Jardín en seco, mientras que los que se quedaron del otro lado con los muchos por el hecho de que no entraron a la tierra prometida y por el hecho de que los nombres se conectan también con olvidarse del nombre. La media tribu de Menashe, Gad, que es el falso poderoso, y Rubén, que Rubén es he aquí el hijo. Entonces los tres nombres se podrían ver como he aquí el hijo de Gad, que causa el olvido del nombre, de la verdad. Y también el hecho de que Moshe le reparte a la mitad, me refiero a los de un lado, y ahora Yahushua le toca repartir a los del otro lado, es como lo que hace el primero y el último para los pocos y los muchos. Aquí como para pocas tribus y muchas tribus. Moshe le repartió a las pocas tribus 2,5, y Yahushua a las muchas tribus, que eran 10 o 9,5. Los nombres son muy importantes en la escritura, en todo, en general, pero en la escritura se nos revela la importancia de los nombres, y ya hemos visto una y otra vez cómo el Todopoderoso deja revelaciones, mensajes a través de los nombres que utiliza en un capítulo u otro, a través de los nombres de personas o de lugares. Entonces, obviamente en el aspecto histórico lo acabamos de ver, esos fueron los lugares geográficos que Yahweh repartió a las tribus con X nombres. En el sentido espiritual, por ejemplo, hay razones por las que primero mencionó a Rubén, después a Gad. O sea, el orden el que lo lleva por varias razones, no solo por esta, pero esta es una de ellas, que es obviamente el orden en el que uno ponga los nombres sería el orden en el que se leen los significados, y si uno cambiase un montón de nombres del lugar, se estaría diciendo otra cosa. Entonces voy a empezar con los nombres. Nada más voy a leer los significados, como siempre hago. Voy a leer los primeros nombres para que se den una idea de a lo que me refiero. Son los nombres desde el primer verso de capítulo 13, que es Yahushua, después viene Filisteos, después los Geshuritas, después Sihor, Mizraim, Egipto, Ecrón, Kenanitas, Filisteos, Gazalitas, Asdodeos, etcétera, etcétera. Entonces, Yahushua claramente es Yahweh, es la salvación. Y a veces me gusta también mencionar el nombre Yahushua o dejarlo así, puesto que puede representar al mismo Mesías, obviamente. Yahweh es la salvación. Interesante que muchos de los israelitas han sido llamados inmigrantes porque Yahweh nos esparció por todas las tierras. También por estar entre tierras que son llamadas naciones tercermundistas, suele suceder que muchos de esos israelitas busquen países de primer mundo y se vuelvan inmigrantes por esa razón. Entonces, por otro lado, vemos en la escritura que Yahweh dice a los israelitas que si venía un extranjero y aceptaba la doctrina, aceptaba
al Padre lo tomasen como un igual. Y también sabemos que Yahushua HaMashiach mandó a predicar a las naciones, lo cual lo mencioné ahora cuando leímos el capítulo, ¿verdad? Porque representaba, ahí vimos que empezó diciendo que Yahushua ya estaba viejo, entonces iba a morir y faltaba un montón de tierra por conquistar, y eso era para representar que Yahushua vino hace 2000 años y faltaba el resto del mundo por conquistar con su doctrina. Entonces vea cómo empieza: Yahweh es la salvación a través de Yahushua de todas las naciones que eventualmente buscarían al Padre, buscarían emigrar de la falsedad, de la mentira, del error, del hueco, hacia la verdad, hacia la luz. Yahweh es la salvación de los inmigrantes, quien los une como un puente. Eso se podría decir, ¿verdad? Quien los une a través de Mashiach, puesto que en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno, siendo las buenas nuevas ese puente, por decirlo así. Una vez que uno le predica a otra persona y lo cree, su espíritu se conecta y ahora son uno. Yahweh es la salvación de los inmigrantes al unirlos como un puente para que salgan de la oscuridad, o bueno, para que de la oscuridad, que es la tierra de los dos límites, este mundo, la tierra del pecado, la tierra de la aflicción, puedan emigrar, lo que les decía ahora. Y vean qué perfecto, porque Ekron es emigración o arrancar la raíz, que sería como salir de donde se nació, de donde se sacó la raíz, salir de ese país. Y Filisteos es inmigrantes. Entonces vean que son dos nombres diferentes, pero se conectan en la historia que se está llevando a través de los significados. Yahweh es la salvación de los inmigrantes, quien los une como un puente para que de la oscuridad que está en la tierra de los dos límites, o sea, de la tierra temporal, este mundo de pecado y de aflicción que es representado por el nombre Mizrayim, ¿verdad? Para que los escogidos puedan salir de este mundo, para ser como un puente que de la oscuridad de la tierra temporal de aflicción emigren, que salgan de los que mercadean con la fe y los humillan, para que sean entonces inmigrantes, como aquellos a los que Yahweh salva. Los fuertes, que son unos devastadores, o los fuertes devastadores, esos que pesan, serán pesados. O sea, los que juzgan, ahora les toca ser juzgados, quienes han devastado la tierra y quienes han sido los fuertes de este mundo. Los fuertes devastadores, los que han pesado o juzgado, ahora serán juzgados, pesados. En el lagar, como sabemos, son los muchos los que van a ser echados en el lagar. Eso va a ser un juicio para los muchos y al mismo tiempo para justificarlos. Los muchos son los que han pesado cuál es la doctrina, por decirlo así. Han dicho, como poner en una pesa qué es lo que importa y qué no importa, qué es lo que hay que enseñar y qué es lo que no hay que enseñar, y por ende han quitado cosas de la escritura y agregado, lamentablemente. Recuerden que Yahweh abomina al que usa una pesa falsa, así como al que enseña la mentira. Entonces, el hecho de que menciona el lagar lo puede conectar con los muchos que van a ser echados en el lagar, que han pesado qué es lo que hay que enseñar y han juzgado a la gente, a los pocos, a los de otras religiones, estando ellos mismos en una religión falsa, durante la apostasía me refiero. Por otro lado, si separo esa parte de lo que sigue, diría, para que emigren de los mercaderes, los que han mercadeado con la fe y los han humillado, y entonces se conviertan en inmigrantes en el reino de Yahweh, a los que Yahweh salva. Los fuertes devastadores, aquellos que juzgan, serán juzgados. Los fuertes devastadores que juzgan serán juzgados. Y en el lagar, los emigrantes pasarán por ruina. Entonces, en el lagar, los que hayan salido de la gran ramera de la doctrina falsa tendrán que morir. Y qué curioso que diga ruina. Ahí se refiere al nombre Ebeo, Jebeo, como de Jehová, Jehová, que es de aquí la ruina.
Los que han adorado a Jehová van a caer en ruina en el lagar. ¿Sí me explico? El significado del nombre al que han adorado los va a llevar al lagar y ahí serán devastados. Entonces en el lagar los emigrantes caerán en ruina. La cueva, por ejemplo, la cueva de Macpelá fue donde se enterró a las matriarcas y a los patriarcas. Y como he dicho, representa el Seol. Una cueva representa el Seol, así como cuando también enterraron a Mashiach en una cueva. Entonces, qué particular que menciona la cueva después de la ruina, después de los emigrantes, después del lagar. Los muchos que van a caer en el lagar al ser emigrantes, al haber emigrado de la mentira, de la gran ramera y de lo de la marca, caerán en ruina cuando los maten en el lagar e irán a la cueva, el Seol, cuando sean casados. De hecho se podría decir cuando sean pescados y casados, que es Sidón, que sería en la cosecha. Los pocos son pescados porque como un pez que con una red es sacado del agua no muere, a menos de que obviamente se deje un rato fuera del agua, pero en el caso nuestro se nos va a dar un cuerpo nuevo para, por decirlo así, poder estar fuera del agua, poder salir de esta tierra, de este mundo, de esta realidad sin morir. Igual sería como un pez que uno lo saque y de repente le den pulmones. Sidón hace alusión a pescado y cazado. Los pocos van a ser pescados como con red, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cazados hace alusión a ser muerto, ¿verdad? Que lo maten para poder comérselo. Entonces, se conecta con lo mismo. En el lagar los emigrantes de la mentira, de la falsa doctrina, los que emigraron, caerán en ruina por haber adorado a Jehová, y llegarán a la cueva, el Seol, después de la cosecha, donde serán pescados y cazados. Irán al recinto los que han hablado, los que han predicado. Ese recinto, por el contexto de los significados aquí, me parece se conecta con el lugar preparado, al que van los escogidos los últimos 1260 días, la segunda mitad de los últimos 7 años, después de la cosecha. Entonces vean cómo todo va junto. Primero menciona a los que van a tener que ir a morir por no aceptar la marca de la bestia en el lagar, cuando se dé la cosecha de los que son pescados y cazados, y serán llevados al recinto los pocos que han predicado, que han hablado, y a la montaña, como vemos en el monte Sión, en Apocalipsis 14, a los 144,000 con el nombre del Padre y del Hijo. Y a la montaña, cuando se dé el límite del tiempo, en el fin de los tiempos. A la montaña blanca, que sería como la montaña apartada, o sea, la renovación, ¿verdad?, del cuerpo y demás. Aquí viene el nombre Baal-Gad, ¿verdad?, que si lo dejo así, obviamente es negativo, se refiere a Satán. Baal-Gad, o el Señor Gad, el Señor Dios, Señor de la fortuna, que ha estado en el santuario o en el templo y en una fortaleza como el segundo cielo ha sido. Y lo de santuario me refiero como que su doctrina falsa, la del Señor, ha estado en todos los templos, en las religiones, y ha estado en una fortaleza del mismo, en el segundo cielo. Entonces dice, el Señor de la fortuna ha estado en los santuarios y en su fortaleza, y uno contenderá con el poderoso, con ese poderoso, ¿verdad? Ese es el nombre de Israel, quien contiende con el poderoso, príncipe del poderoso, soldado del poderoso. Una vez más me parece que es interesante el contexto, porque mencionó cómo los que han juzgado van a ser juzgados, los muchos que han sido o van a ser humillados van a ser muertos en el lagar cuando se dé la cosecha, mientras que van a ser llevados al recinto y a la montaña apartada de Sión los pocos que han predicado, que han mencionado o hablado el nombre del Padre y del Hijo, los que han confesado su nombre. Y después menciona acerca del Señor de la fortuna, porque recuerden que de hecho está como un espejo al revés, porque el Señor de la fortuna o Lucifer va a caer del cielo, después se va a ir detrás de los pocos, pero Yahweh los va a cosechar como peces. Entonces, como no puede agarrar a los pocos, se va tras los muchos, y ahí es donde son echados en el lagar. Vean como aquí estamos viendo lagar, después los pocos en el lugar preparado, y ahora el Señor de la fortuna que va a caer.
el mismo orden, pero al revés. Entonces decía, el Señor de la Fortuna, que ha estado en el santuario y en una fortaleza amurallada, con él contenderá uno que es el soldado del poderoso, el príncipe del poderoso, y se provocará el olvido, que sería como una de dos. Una vez que Lucifer, el acusador, como dice Apocalipsis 12, se ha sacado del cielo, ya no va a haber quien nos acuse. Entonces, así como Yahweh a través de Yahushua perdona nuestros pecados, ahora sin un acusador se va, por decirlo así, causar el olvido de nuestros pecados, porque ya no va a haber alguien recordándoselos a Yahweh, que es Satanás. Y otra forma, se podría decir, cuando he mencionado el nombre Menashe, el que causa el olvido, como algo negativo, el que causa el olvido de la verdad es Satanás. Entonces, el príncipe del poderoso va a contender contra el Señor de la Fortuna, que causa el olvido del nombre. También, obviamente, una vez que caiga Satanás, no solo se va a causar el olvido del pecado, sino el olvido del dolor, de la mentira y demás. Entonces, el Señor de la Fortuna, que ha estado en el templo y se encuentra en una fortaleza amurallada, tendrá una pelea contra el que contiende con él, el príncipe del poderoso, y se causará o se provocará el olvido del mal a través de el Hijo, que es Mashiach, quien viene con su ejército descendiendo, aquel que fue sacado del agua o resucitado, para provocar ruina como una corriente estruendosa, que eso sería, por el orden que está diciendo, como en la guerra Armagedón, cuando ya viene el Hijo con su ejército a provocarle ruina a las naciones que se levantan contra Yahweh. Por si algo, ese es el nombre Aroer, diferente al que mencioné ahora. Aquel que es resucitado, provocando ruina como una corriente estruendosa, y después vendrá el agua de reposo que sujetará toda tempestad, o que debilitará al que quiere guerrear. Mientras los que han hablado, predicado, profesado su nombre estarán en la fortaleza, y el pueblo, que en este caso ahora serían los muchos, ¿verdad? Los que hablan, profesan su nombre en la fortaleza, y el pueblo, los muchos, serán un montón que darán testimonio. Ya una vez que hayan resucitado van a dar testimonio de que Yahweh es verdadero, como de hecho lo vemos en Apocalipsis 7. Cada uno como una piedra, también se podría decir, para construir el reino. Y serán unidos, los pocos y los muchos. Después de la presión, como en el sentido de, por ejemplo, lo que provoca la tribulación y lo que van a sentir obviamente principalmente los muchos al morir, también obviamente los pocos al huir, serán unidos después de la presión como el templo. Recuerden que los pocos son el templo, los muchos son los que sirven en el templo, y por ende los pocos son la carne, los muchos son la sangre. Qué particular la presión ahí de la sangre. Entonces dice, serán unidos después de la presión como el templo, el cual será fructífero, e irán por el camino, o será fructífero su camino. Como sabemos, el camino es Mashiach, Yahushua. Es a través de Mashiach que damos fruto. Después viene Og, que le dan aquí 4 nombres, 4 significados. 2 de esos significados son redondo o girar, otro es pan en el horno. En lo que respecta a pan en el horno, ¿verdad?, se conecta con el hecho de que ya una vez que haya pasado lo del Armagedón, ya todo va a estar cocinado, todo va a estar listo, y Yahweh va a estar preparando su reino eterno, nuevo cielo, nueva tierra, que sería en ese caso también como girar de este mundo al otro, pasar de este mundo al otro, como cuando se cocina algo. Entonces también girar, ¿verdad?, se puede ver como dar vueltas en el círculo de la tierra. Cuello largo, que es el otro, se conectaría con el hecho de que ya Yahweh nos va a elevar a un punto muy alto
y normalmente cuello largo se conecta, ¿verdad?, con estar así, como elevar la frente, que hoy en día es lo que hacen los soberbios. En ese tiempo obviamente no va a haber soberbia en nuestro corazón, bendito Yahweh, pero sí va a haber elevación. Entonces, serán unidos después de la presión o la tribulación, como el templo que dará fruto al caminar por la tierra enseñando, o al caminar de este mundo al otro, cuando Yahweh haga el giro. Y la estrella del poderoso, o la estrella del buen pasto, lo cual obviamente se conecta con el buen pastor. Yahushua en Juan 10 dijo ser la puerta y el buen pastor, primero y último. Entonces el último es el buen pastor. Y aquí vemos que dice la estrella. En Números 24, lo vamos a ver muy pronto en Shabbat, Números 24 vemos que Yahweh dice que de Jacob saldría una estrella. De Jacob saldría una estrella. La estrella representa a los malachim. Las estrellas representan a los malachim, a los ángeles. Y Yahweh dice en Números 24 que saldría una estrella de Jacob. Eso en lo literal se conecta con... la estrella que salió en el cielo cuando Yahushua nació y que anunció su nacimiento, como lo vemos en el nuevo pacto. Pero lo que con uno se cumple literal, con el otro espiritual. Lo espiritual del último es que el último es Micael viniendo a la tierra y encarnando. Y al ser Micael es un malaj. Y los malachim son representados por las estrellas. Entonces saldrá estrella de Jacob, es como decir, de Jacob van a ser un malaj, Micael, en el fin de los tiempos. Entonces el que diga aquí ahora la estrella, que es el buen pastor, la estrella del poderoso, que es el buen pastor, será resucitado y peleará contra Elohim, o sea, el Elohim de este mundo, el Señor de la fortuna que vimos hace unos nombres. La estrella, y ve ahí confirma que sería Micael, porque ese es el que pelea contra Elohim en Apocalipsis 12. Me refiero al Elohim de esta tierra, obviamente, contra Lucifer. La estrella del poderoso, que es el buen pastor, será resucitado y contenderá contra el Elohim de este mundo, como el príncipe del poderoso, el soldado del poderoso, y será unido una vez más después de la presión, será adherido al Hijo. Otra confirmación, bendito Yahweh, de lo que hemos visto en otros, en capítulos, en las profecías, lo he mencionado por acá una y otra vez, Ezequiel 37, Zacarías 14:9, y hace poco vimos unos nombres que también lo confirmaban. Me parece muy interesante aquí una vez más que confirma que el último se hace uno con el primero, y hasta lo repite. Recuerden, 2 testimonios para confirmar una verdad. Lo repite en el sentido que dice, la estrella del poderoso, que es el buen pastor, el último, será resucitado después de que lo matan en Apocalipsis 11, y peleará con Elohim en Apocalipsis 12, y entonces será unido, lo menciona una vez, unido después de la presión, o sea, después de la tribulación o después de su muerte, será adherido una segunda vez al Hijo. Y el Hijo comúnmente hace alusión a Yahushua, el primero, puesto que el último viene como padre. Obviamente también es un hijo de Adán, Ben Adam, pero representa al Padre. Como siempre digo, lo que uno cumple literal, el otro espiritual. El último va a representar a Yahweh el Padre, pero es un hijo de Adán. Yahushua vino directamente a través de una virgen, como un primero, o sea, como el postrer Adán. Adán refiriéndome a ese aspecto de ser el primero de todos los que nacieron en el mundo. Ahora Yahushua, el primero de todos los que nacerían en espíritu, pero vino como hijo. Entonces vino como hijo, se presentó para ser hermanos, pero vino de una virgen, por decirlo así, no era hijo de Adán. Y digo por decirlo así, porque obviamente él sí utilizó ese término, ¿verdad? Pero repito, una cosa es espiritual y otra cosa es literal. Al venir de una virgen, no venía de Adán. Y lo otro, que recuerden lo que siempre digo de Génesis 3:15, que Yahushua es la semilla de la mujer que se profetizó, la semilla de la mujer. Hijo de hombre hace alusión al último, aunque Yahushua lo usase por diferentes razones. Entonces será adherido, he aquí, al Hijo, y vendrá la ruina como una corriente estruendosa, ¿verdad? Que sería obviamente a la tierra, como vemos en las últimas plagas postreras, en Armagedón,
y lo que le van a pasar a los impíos en el infierno y después del milenio en el lago de fuego. Pero habrá agua de reposo en la fortaleza, que sujetará todos los lugares altos, como la casa de Baal, que será pisoteado, trillado desde el oriente o desde el principio. Kedemot es oriente o el origen, porque es de donde origina la luz del sol. Entonces el que van a ser pisoteado, la casa de Baal, sería completamente, desde lo más pequeño va a ser pisoteada. Desde el oriente también se podría decir, por el hecho de que de ahí vino esa doctrina también falsa. Y ruinas vendrán como corriente estruendosa, ya que las aguas de reposo que están en la fortaleza, Mashiach Yahushua, sujetará y debilitará todos los lugares altos de la casa de Baal, o sea, todas las doctrinas falsas, todas las religiones falsas, y las pisoteará desde el principio, y se verá el esplendor desde la altura de la ciudad doble que Yahweh construye. Esa ciudad doble se podría decir que sea la nueva Jerusalén, por un lado, porque al ser nueva quiere decir que había una vieja, ahí está el doble, ¿verdad? La vieja y la nueva, una en el milenio y otra ya después del milenio. Y la otra cosa, doble, porque ahí van a estar los pocos y los muchos, entonces podría decir que tiene dos compartimientos, si lo viésemos como que haya que poner un grupo aquí y un grupo allá. Entonces, y vendrá el esplendor de las alturas, como la ciudad doble, con fragancia y como esplendor del amanecer, en la casa de la brecha o del hueco que había dicho, de la depresión, Bet Peor. O sea, el hecho de que en este mundo, que es una casa que es un hueco, una realidad negativa, Yahweh va a hacer amanecer una vez que baje la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, como fragancia de lo alto, con esplendor. Me vuelvo un poquitito, que con las aguas de reposo de la fortaleza sujetará los lugares altos de la casa de Baal, que será pisoteada, y del oriente vendrá el esplendor de las alturas, como una ciudad doble, la nueva Jerusalén, como fragancias, con el esplendor del amanecer, para la casa de la brecha, o sea, para este mundo, esta realidad. Y después dice, en la cual pondrá fundamento. Y digo eso por una de las traducciones que se le daba a este nombre, que también se puede decir ladera. Y al ser ladera verás como un lado o una parte. Entonces esa sería la parte en la que pone el fundamento, los que están con el Padre. La otra parte sería la casa de desolación, la que acepta a la abominación desoladora, que pasará por guerra. O la casa de desolación, que sigue a un guerrero, como los que siguen a la bestia, que se le da la espada en el segundo sello, y están con el acusador, que se encuentra en la fortaleza. Pero aquel que será resucitado luchará, ese que es mi deseo. Aquí esta palabra rechem, lo ponen como mezclar, confundir o enredar. La casa de la brecha, en la cual será puesta fundamento de un lado, mientras que del otro, por decirlo así, en la otra parte estará la casa de desolación, los que han seguido a la abominación desoladora, que trae guerra, quien acusa, porque sigue el acusador, Satanás, quien está en una fortaleza en este momento, de la cual va a ser sacado, como lo vimos en nombres pasados, por aquel que es resucitado para luchar contra él, el deseado de las naciones. Se podría decir aquí, mi deseo es confundir a la roca, y esa roca es Tzur. Recuerden que Tzur es como se le llama en hebreo a Tiro. En Ezequiel 28 aparece Yahweh hablándole a Satanás a través del rey de Tiro. Entonces, aunque obviamente roca se puede conectar con la roca fuerte, Yahushua HaMashiach, Tzur significa una roca, que es como
Lucifer, que se hace pasar por la roca, pero es simplemente una roca, una autoridad que cayó por su rebelión. Curiosamente, el último, al ser alguien que él añade, por eso es descendiente de Yosef, él añadirá. El último, al ser alguien que Yahweh añade, y venir como ladrón en la noche, venir como hijo pródigo, y otro montón de ejemplos, va a confundir a Satanás. Así como el mismo Yahushua confundió a Satanás, porque Satanás no se lo esperaba. Cuando lo vio y vio todos sus milagros, todo su poder, tuvo envidia y decidió matarlo. Y cuando lo mató, se dio cuenta que perdió su reino. Cuando resucitó Yahushua y le quitó todo su poder. Por ende, ahí quedó confundido, como diciendo, ¿qué fue lo que acabo de hacer? ¿Quién es este hombre? ¿De dónde salió? Etcétera. ¿Por qué yo no sabía, siendo Lucifer el que pensaba saberlo todo? Etcétera. Entonces, digo todo eso porque se conecta aquí con el contexto. Decía, y la casa de desolación que sigue al guerrero, o que está en guerra, y que sigue al acusador, que se encuentra en una fortaleza, con el que resucita luchará. Mi deseo es confundir esa roca, a Lucifer, el de Tiro, de Ezequiel 28, y echarlo en el agujero, en un cuarto, ¿verdad? Como en una parte del abismo, mientras el guerrero, que no es del pueblo, será llevado al incendio. Esto me parece sorprendente porque en Apocalipsis vemos que la abominación desoladora, que es cuando Lucifer caiga, se va a hacer pasar por el Mesías, lo van a aceptar, y después Yahweh lo va a mandar al infierno, que es una parte del Seol, en el hueco, en el agujero, y va a estar ahí por 1000 años. Después lo deja salir, engaña a las naciones y ya lo condenan. Pero a la bestia, que es el que se le va a dar la espada, que hace guerra en el segundo sello, la bestia, el líder mundial, que en el cristianismo lo confunden con el anticristo, pero son dos diferentes. La bestia va a ser echado vivo en el lago de fuego. Vea como dice aquí, el guerrero en el incendio. Después de haber dicho, el falso poderoso en el agujero, en una parte. Como en el Seol hay dos partes, paraíso e infierno. Va a caer el falso Mesías en el agujero, en la parte de infierno. Esperar ahí 1000 años. Mientras el guerrero va a ser echado en el lago de fuego vivo. Con guerrero me refiero a la bestia, líder mundial. Puesto que Yahweh también se manifiesta como un guerrero, pero es un guerrero espiritual. Entonces decía, mi deseo es confundir esa roca, Lucifer, y echarlo en el agujero, en una parte. Mientras el guerrero, que no es del pueblo, en un incendio, lago de fuego. Aquí Bilam es el que significa que no es del pueblo, y es el nombre que representa al falso profeta. Curiosamente, el falso profeta va con el guerrero al lago de fuego, o sea, con la bestia, porque en Apocalipsis vemos que la bestia primera y la segunda bestia son echados en el lago de fuego vivos. Entonces se podría decir, el guerrero, la primer bestia, y el que no es del pueblo, el falso profeta, serán echados en el incendio. Y el príncipe del poderoso, el que gobernará como el poderoso, he aquí es el Hijo, que desciende y es resucitado. Se puede decir que desciende a la tierra, pero al decir resucitado después se podría ver más bien como el que desciende al Seol y es resucitado, para estar con su ejército y ser útil o provechoso para la región rocosa, que ahora se había visto como si fueran los muchos, por si algo. Entonces será resucitado por su ejército, los pocos, para que sea de provecho, y la región rocosa será el pueblo, o sea, los muchos, que después de pasar por ruina estarán en un lugar estupendo. Después de pasar por ruina pasarán por algo grandioso, en la fortaleza, en un lugar alto, ¿verdad? Elevado, en un lugar alto. Betonim, que es el nombre que sigue, pistachos o nuez. Si la vez pasada habíamos visto pistachos, ¿verdad? En uno de los estudios que habíamos tenido, de que le llevaron pistachos a Jacob, a Yosef. Jacob se los mandó. Ahora, esto es importante, o sea, se conecta con la escritura por lo que acabo de mencionar. Fue parte de los regalos que le envió Jacob a Yosef, que sería como Yahweh al último, el padre a su hijo.
Jacob le envió a Yosef con sus hijos cuando fueron a Egipto pistachos. Ahora, Betonim viene originalmente de Betén. Betén es estómago o vientre, como cuando decía de todo primogénito que abra la matriz. Y también se conecta con la profundidad del Seol, por ser el estómago de la tierra, como cuando se tragó la tierra a Koraj. Y una posibilidad de la razón por la que Betén, estómago, es la raíz de Betonim, pistachos, es porque el pistacho tiene forma ovalada, similar a la del estómago. Entonces, con eso en mente, Betonim se podría ver como vientres. Ahora, si lo vemos como pistachos, ¿verdad? Será Yahweh le dará pistachos a los dos campamentos, ¿verdad? Que nos va a dar comida, nos dará alimento, eternamente en sí, pero sabemos por 1260 días en ese lugar preparado. Así como Jacob le dio pistachos a Yosef. Si lo vemos como vientres, pues también se conecta con lo mismo, porque sería como que va a llenar los vientres de los dos campamentos. Le va a dar lo necesario a los vientres de los dos campamentos, siendo los dos campamentos los pocos y los muchos. Como cuando dio maná. De hecho, muy buen punto, porque uno diría, si son solo pistachos, por 40 años fue solo maná, ¿verdad? Entonces, se puede conectar, sí, con el maná y la comida que le dio Yahweh al pueblo en el desierto. Por si algo, ¿verdad? También comieron codornices, sí, pero fue por pecadores. Entonces, decía, después de la ruina llegarán a un lugar estupendo y será grandioso en la fortaleza, que es un lugar alto, donde le dará pistachos a los dos campamentos, o donde los vientres de los dos campamentos serán un lugar apartado, en el lugar de altura o en el lugar alto, en la casa del leopardo. Como en la escritura vemos el leopardo como algo negativo, o sea, obviamente todo tiene un positivo y negativo, pero cuando se menciona en la escritura leopardo, por ejemplo, se refiere al cuerpo de la bestia. El cuerpo era como leopardo en Apocalipsis 13. También se conecta con Grecia por la velocidad con la que conquistó la tierra. Entonces, si la bestia tiene cuerpo como de leopardo, la casa del leopardo se puede ver como el templo de la bestia, o los que siguen a la bestia, su gente, puesto que si la gente de Mashiach son su casa o su templo, la gente de la bestia son su casa o su templo. Digo eso porque curiosamente después viene en Ramada el nombre Sukkot, que sería como decir los dos campamentos que son el templo de Yahweh irán o deben ir a un lugar alto por la casa del leopardo o por la gente de la bestia durante Sukkot, porque del norte vendrá el guerrero, desde la fortaleza descenderá. Vean que fortaleza todo el rato lo he estado conectando con el cielo, el segundo cielo. Sería como de ahí, mientras el guerrero, la bestia, va a estar haciendo guerra en el mundo, también va a descender el Satanás, Lucifer, del segundo cielo, que es como una fortaleza. Del norte vendrá el guerrero, lo cual también lo vemos en la escritura. Del norte viene el mal, la bestia va a salir de un lugar que sería norte. Entonces, del norte vendrá el guerrero, y de la fortaleza descenderá con arpas Gad. Vea usted, qué sorprendente. Y con arpas me parece interesante porque nada raro. ¿Se acuerdan en Daniel qué fue lo que hizo Nabucodonosor cuando hizo la imagen de él, que representa la imagen de la bestia? Tocó todos los instrumentos para que la gente llegara a adorar a la imagen. Eso indica que van a hacer no solo una imagen en los cielos, que sería con Blue Beam, sino, ¿verdad? Ustedes saben que, como he dicho, Lucifer está encargado del show,
Normalmente, por eso es el dueño de Hollywood. Y vemos, cuando uno ve una película, los de Hollywood son los que más han entrenado cómo engañar a la gente, programarlos y mantenerlos así en toda la película, ¿verdad? Uno ve una película independiente y es otra cosa, porque uno, y es a veces por la luz, a veces porque le falta la música, le faltan detallillos así que uno ya nota la diferencia y uno no se mete tanto en la película, o le parece que la película está mal hecha y es por cosas que no le mantienen a uno todos los sentidos así. Digamos, uno ve una película de miedo y le quita el volumen, no le da tanto miedo, porque no están los sonidos. O le pone otra música vacilona y más bien le da risa a cosas que antes le debían dar miedo. Entonces el sonido es clave para las emociones. Entonces, sin duda, cuando el falso Mesías se manifieste en la tierra, van a utilizar el sonido. Y sabemos, según Ezequiel 28, que ya apareció mencionado por lo de la roca, Ezequiel 28 menciona que cuando Lucifer fue creado, fueron puestos instrumentos en su cuerpo. O sea, Lucifer está encargado de la música. Él estaba encargado de la música para darle adoración al Padre. Por eso se aprovecha de la música del mundo para engañar a las masas. Entonces, qué interesante que menciona aquí que cuando descienda Gad, Lucifer, el poderoso de este mundo, va a descender con arpas o con música, con instrumentos, igual que lo vimos en Daniel. Entonces, el guerrero del norte vendrá el guerrero, y de la fortaleza descenderá con arpas Gad, con su ejército. El tercio de los ángeles que cae con él en Apocalipsis 2. Y será sacado del agua el que causa el olvido, o verá, resucitado el que causa el olvido. Si hablamos obviamente de Yahushua o del último como resucitados, obviamente el olvido sería el olvido de lo malo, olvido del pecado. Curiosamente en los cielos hay aguas, ¿verdad? Las aguas de arriba. Sería interesante si al caer, o sea, se puede mencionar esto aquí como aquel que saldrá del agua. ¿Y de quién sale agua cuando ataca a los muchos? Es el que causa el olvido. Pero bueno, lo sigo como lo dije al principio, positivo por el resucitado. Normalmente lo menciono positivo. Entonces, descenderá con arpas Gad. Y el que fue resucitado, quien causa el olvido del mal, del pecado, hará que los dos campamentos sean fructíferos en la tierra. Y la estrella, que es el buen pastor, dará el giro, ¿verdad? Como al mundo, a la historia, al establecer el reino de Yahweh, y será elevado como con cuello largo. Aquel que fue vendido. Interesante, ¿verdad? Porque sabemos que Yahushua fue vendido por Judas, el último descendiente de Yosef, quien fue vendido por Yahudá. Nada raro que al último de una manera lo vendan. Entonces, qué particular que aparezca ahí eso. Quien fue vendido, aquel que causa el olvido del mal, del dolor, quien fue resucitado por su Padre, quien descendió por su luna, su congregación, con la que se casa, como el sol de justicia se casaría con la luna. Por eso Jericó, su luna, casándose con Mashiach en las bodas del Cordero. Quien descendió por su luna, he aquí es el Hijo, quien fue resucitado. Entonces, ahí terminó eso de los nombres. Fueron muchos, entonces sé que tuve que hacer varios quiebres ahí, pero bendito Yahweh, una vez más, verá cómo todo se conecta con lo que dice la escritura. Me pareció muy particular, bueno, como siempre, lo de la unión del primero y del último, pero principalmente eso final de que del norte viene el guerrero y de la fortaleza descenderá Gad con su ejército. Eso me pareció muy particular.